Ahí tienen que poder continuar en la nube y arrancan. Admitir, ahí van entrando. Bien. ¿75, 77? Sí. ¿82? Bueno, creo que estamos, ¿no? Grabando. ¿Estamos, Gerardo? Sí, lo escucho. Sí, estamos grabando ya. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, buenas noches. Quien les habla, el contador Mística, junto al contador Bertolero, vamos a tomar la segunda parte de la clase de hoy, que tiene que ver con el práctico número 8, que en verdad, en mi opinión, es un repaso de temas que ustedes ya conocen. Así que vamos a arrancar entonces en el punto que quedamos la clase de ayer, que vendría a ser ingresos y gastos de cuarta categoría. Gerardo, te cedo la palabra para la lectura del planteo, ¿te parece? Sí, contador. Buenas noches, chicos. Ahí vamos a ver el tema de los ingresos y gastos de cuarta categoría. ¿Sí? Siguiendo con el planteo, el punto 2.3.3.1, los ingresos por los servicios profesionales prestados se corresponde al siguiente detalle. Por servicios prestados en el 2020, tenemos un cuadro donde tenemos el concepto percibido 2021 y percibido 2022. Por servicios prestados en 2020, 770.000 pesos. Por servicio prestado en el 2020, percibido en el 2022, 0. Por servicios prestados en el 2021, percibidos en el 2021, 878.000 pesos. Por servicios prestados en el 2021, percibido en el 2022, 170.000 pesos. Tiene una llamadita que dice lo siguiente. Corresponden a servicios prestados durante el año 2021, pendiente de cobro al 31 del 12 del 2021. Bien. Bueno, en este punto, si vamos a la solución, tenemos que son rentas de cuarta categoría. Ustedes saben, las rentas de cuarta categoría se imputan por el percibido. No importa que el servicio haya sido prestado de un año, importa el año de su percepción a los fines de la imputación de la renta. Entonces vamos a sumar todo aquello que de una u otra manera se ha percibido, que son los 770 más los 878. Esto suma 1.648.000 que vamos a colocar en la columna de cuarta categoría, ¿está bien? Porque es una ganancia de fuente argentina, cuarta categoría. Si nos trasladamos, Gerardo, al punto de cuarta categoría, vamos a ver que renta de cuarta categoría tiene una apertura, ¿sí? en distintas columnas, artículo 82, incisos A, B, C. El propósito de esta columna es computar la deducción especial acrecentada del artículo 30, tema que vamos a ver enseguida, ¿sí? Y tengo además deducción del artículo 82, A, B, C, y tengo la columna o tercer columna dentro de cuarta categoría, ingreso del artículo 82, inciso F, porque en verdad son servicios profesionales y el ejercicio de la profesión liberal es una renta de cuarta categoría y queda atrapada en esta columna que vamos a ver enseguida, y que, si bien tiene derecho a una deducción especial, no es la deducción especial acrecentada de las rentas del 82 ABC. ¿Está bien? Entonces, le pido que sigamos con la lectura, así avanzamos, Gerardo. Bien.
el punto 232 percibió el 15 del 12 del 2021 24.000 pesos en concepto de anticipos de honorario para una intervención quirúrgica a realizarse el 4 de febrero del 2022. Bien, en este punto vamos a ver que en verdad, si bien se produce la percepción de los honorarios, porque en verdad esto es lo que plantea el punto 232, que el 15 de diciembre recibió en concepto de anticipo honorario la suma de 24.000 pesos. En verdad, pero la ejecución de la tarea se realiza el año siguiente, el 4 de febrero del 22, con lo cual acá la cuestión es distinguir o analizar si en verdad la mera percepción es suficiente para la imputación de la renta o en verdad, en primer lugar, la renta a la cual imputo esa ganancia, en primer lugar tiene que estar devengada o generada de alguna manera. Se tiene que haber generada o generado la prestación del servicio como hecho generador de la renta para que luego con la percepción, que es un método de imputación, se haga la asignación a determinado periodo fiscal. Esta es la segunda conclusión a la cual adherimos nosotros. Por eso en la solución dice es deuda, porque no hay principio de ejecución de tareas. Es decir, toda la tarea está ejecutada, está prestada, esa intervención quirúrgica, digamos, en el año 2022. Por eso, en este punto, no vamos a determinar o a imputar renta agravada, por más que, reitero, se haya producido su percepción, porque él cobró un monto determinado, ¿no es cierto? Y en consecuencia, vamos a ver que en este punto la mera percepción sin prestación no llega a perfeccionar el hecho imponible en el impuesto a las ganancias. Por eso decimos que es deuda. Entonces, si vamos, si sobre este punto no hay consultas, vamos a la situación patrimonial. O perdón, te pido que analicemos el punto 233 y ahí sí vamos a la situación patrimonial, así punteamos todos estos rubros de un solo análisis. Bien, perfecto. Los aportes a la Caja de Previsión de Médicos de Salta por el año 2021 fueron de 46.400 pesos anuales, de los cuales adeuda al 31 del 12 del 2021 7.200 pesos. Este importe fue abonado en el 21 del 1 del 2022, en enero del 2022. Perfecto. Bueno, acá tenemos un caso muy concreto de que, bueno, si es profesional, ustedes saben que aporta a la caja previsional, en este caso de médicos, para su aporte jubilatorio o haber jubilatorio futuro. En consecuencia, si la regla general de imputación de cuarta categoría es el percibido, los ingresos se imputan por el percibido, en consecuencia los gastos se imputan o se deducen por lo pagado. Es decir, sigue la misma regla en el renglón de ingresos que en el renglón de deducciones. Entonces tenemos, ¿qué es lo que realmente pagó? Y bueno, el planteo me dice que en el 2021 los aportes fueron 46.600, pero de los cuales adeuda 7.200, con lo cual lo que él realmente pagó es la diferencia entre 46.400 menos lo que adeuda, es decir, que realmente pagó 39.200. ¿Y esto qué es? ¿Una deducción o es un gasto deducible y necesario para obtener, mantener y conservar la fuente grabada? Este tema en verdad ya lo hemos analizado muchas veces y hemos dicho en reiteradas ocasiones que es una verdadera deducción, porque así está encuadrado específicamente en la norma tributaria. Entonces es una deducción por la suma de 39.200. Con lo cual, colocamos en esta columna lo que vamos a deducir, lo otro es deducible, lo que debe deducible, pero lo voy a deducir en el momento en que lo pague, siguiendo el principio de imputación por lo percibido. Ahora sí, vamos a la situación patrimonial para puntear los gastos o el activo y pasivo que tenemos en cada caso. En primer lugar, vamos a tener en el punto 231, y te pido si lo vamos pintando, Gerardo, así. Sí, Vamos a tener pendiente de cobro
¿Tengo un crédito en este punto? Sería la pregunta. ¿Tengo algo para cobrar? Sí, efectivamente, tengo algo para cobrar. Pero ¿cuál es el criterio de imputación de cuarta categoría? El percibido. Y en el percibido, en esa contabilidad, digamos, de percepción, no hay ni deudas o no registro ni las deudas ni los créditos, porque simplemente contabilizo cuando percibo. Percibo y ¿qué hago? Imaginariamente una contabilidad fiscal, caja a honorarios profesionales, caja como cuenta de ingreso, a honorarios profesionales como una cuenta de ganancia positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y tengo para cobrar más? Sí, tengo para cobrar más porque yo he prestado más servicios profesionales, pero como la contabilidad es por lo percibido, acá no tengo que reflejar ningún crédito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Con este punto tiene que quedar claro, obviamente que hay excepciones que ya vamos a ver, pero en principio, si pagué, deduzco. Si no pagué, no deduzco. Y si tengo deuda, tampoco queda reflejada porque de alguna manera estoy diciendo que mi método para imputar la renta es percepción. ¿Está bien? Entonces vamos al punto, o ante la duda, hay deuda, porque en verdad, vamos si querés, a la parte de abajo, Sí, Gerardo, sí. a ver si estoy contabilizando alguna deuda como consecuencia, ¿sí?, de esta situación de que realmente todos sabemos por planteo de que tengo una deuda asumida, ¿sí?, de alguna manera. Y fíjense que el único concepto que aparece como deuda son los honorarios cobrados por adelantado. ¿Por qué? Porque en verdad ahí sí es un verdadero pasivo, ¿está bien? Porque yo recibí una plata y no lo voy a imputar contra una ganancia, sino que es como si yo hiciera un asiento que diga caja a anticipo de cliente, más o menos, para que ustedes se ubiquen, que es una cuenta de pasivo, porque estoy adeudando la prestación de un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya hubo una percepción, con lo cual ya tengo que hacer la imputación en esta contabilidad de percibido. Hago la imputación, caja, me ingresó un dinero, me movió la ecuación patrimonial, me va a poder permitir justificar determinadas situaciones, pero sí tengo que reflejar una deuda porque en verdad en este caso estoy debiendo la prestación de un servicio. ¿Está bien? Vamos hasta acá. Pero fíjense, y me detengo un segundo, que en el renglón deudas no tengo ni registrado ni lo que debo a la caja de previsión, porque tengo una deuda. Realmente acá el planteo me dice que solamente he pagado 39.200 y me quedan adeudados 7.200, esos 7.200 no aparecen en ningún lado porque, repito, mi contabilidad es por lo percibido, ¿está bien? Y en ese escenario o en ese mecanismo contable de imputación no tengo que reflejar ni pasivos ni créditos, salvo, dije que había excepciones, el pago anticipado de honorarios, por ejemplo, en donde sí, como ingresó caja, me movió la percepción, debo reconocer que a raíz de ese ingreso tengo una deuda que es la prestación de servicios para el año 2022. ¿Está bien? Bien. Bueno, si no hay dudas en el chat, no sé si vos podés visualizar las dudas, Gerardo, o las voy Sí, leyendo yo. sí lo veo. A ver, Ah, ahí perfecto. pregunta Sánchez Julio, contador. Profe, Sí, entonces los 24.000 los imputaría al 2022, por más que la percepción se produjo en el 2021. Bueno, ahora está respondido esa pregunta. Está exactamente, respondido. claro, sí, efectivamente. Porque yo cuando preste el servicio en el 2022, ahí se manifiesta la verdadera ganancia, porque recuerden, y si ustedes vuelven a leer Enrique Rey, el primer capítulo, él dice que el impuesto a la ganancia grava la renta real, la renta efectivamente manifestada como exteriorización de capacidad contributiva. Y esa renta real se produce cuando yo presto un servicio y a consecuencia de ello recibo una retribución. Acá existe un pago que está disociado del nacimiento del hecho imponible, porque el nacimiento del hecho imponible se produce cuando yo presto el servicio y genero una renta, y esa generación de la renta se produce cuando ejecuto el hecho imponible, que es el hecho generador grabado del artículo 2, apartado primero. ¿Está bien? Muy bien, bueno, espero que haya quedado aclarada la duda, así que si podemos avanzar, Gerardo. No hay más consulta en el chat, no hay más Perfecto. consulta. Bueno, el punto 234,
siguiendo con los ingresos y gastos de cuarta categoría, los gastos de su consultorio médico devengados y abonados durante el año 2021 fueron los siguientes. Sueldos brutos, secretaria, 234.000 pesos, que incluye el SAC, el sueldo anual complementario. Contribuciones patronales, 118.000. Gastos de energía eléctrica, agua, teléfono, 30.600 con una llamadita A, que luego voy a leer. Papelería, útiles y otros gastos deducibles, 6.000 pesos. Celular, 11.400 pesos, también con una llamadita B. La llamadita A dice, corresponden al inmueble indicado en el punto 236, afectado un 40% al consultorio médico. La llamada B dice, se encuentra afectado parcialmente a la actividad profesional y al uso particular. No cuenta con documentación fehaciente que le permita acreditar el uso a cada destino. Ese sería el punto 234. Bueno, entonces tenemos los gastos del consultorio médico, sueldos y contribuciones patronales, serían los 234.000 más los 118, que son deducciones del artículo, ¿sí?, 82, 352.000 pesos, que es la suma del sueldo bruto de secretaria y de las contribuciones patronales. Luego, tenemos en energía eléctrica, agua y teléfono una proporción deducible del 40% de ese gasto, de 30.600 pesos. ¿Por qué? Porque solamente está afectado a la actividad el 40%, está afectado al consultorio, ¿sí? Por lo tanto, el 40% de 30.600 pesos son 12.240 pesos. Lo otro sería uso, ¿sí? Se ve reflejado en la columna de usos. Respecto a papelería, útiles y otros gastos, ¿sí?, los 6.000 lo deduce por la actividad, son deducibles, ¿sí? Y respecto al consumo del teléfono celular, son los 11.400 por el 50%. Déjenme un segundito. Acá dice, tiene una llamada al celular, 11.400 pesos en gasto del celular, se encuentra afectado parcialmente a la actividad profesional y al uso particular, o sea, 50% y 50%. No cuenta con documentación fehaciente que le permita acreditar el uso de cada destino. Y hay un fallo que menciona esta situación. El fallo, bueno, ponemos en la columna de deducciones generales 5.700 pesos y en uso 5.700 pesos. Guidalevich Jacobo, del Tribunal Fiscal del 29 del 7 de 1971. Si quiere agregar algo, contador. Creo que están los puntos abordados, así que avancemos con la solución. Salvo que en el chat exista alguna consulta. No, pero no hay consulta. Bueno. Por ahora no hay consulta. El patrimonio no afectamos nada. Bien. Entonces vamos al punto 235. Los bienes de uso del consultorio se componen de equipos de aire acondicionado con un costo de adquisición de 24.500 pesos.
adquiridos en el 05 de mayo del 2020. Vida útil estimada de los aire acondicionados, 5 años. Computadora, valor de compra, 83.800 pesos. Fecha de adquisición, 10 de abril del 2021. Vida útil estimada, 3 años. Camilla, escritorio y sillas de consultorio, los muebles y útiles que se conocen, adquirido el 20 de septiembre del 2017 por 9.000 pesos, vida útil estimada 10 años. Y tenemos una serie de índices por cada periodo. De mayo del 2020 a diciembre de 2021, 1,525, de enero del 2021 a diciembre del 2021, 1,4, y de abril 2021 a diciembre del 2021, 1,32. Vamos a la solución. Tenemos los equipos de aire acondicionado, ¿sí?, adquirido en mayo del 2020, cuya vida útil son 5 años. Hacemos el cálculo, 24.500 pesos, que es el costo dividido 5, ¿sí? 5 años, vamos a tener la amortización del periodo por el índice de actualización, ¿sí? En este caso sería 7.472,50. Que se justifica porque no es una erogación, ¿sí? Está justificado porque no es una erogación concretamente, sino que es el desgaste o el deterioro de los bienes por su uso. Está contemplado en la ley artículo 88 y el 93, perdón, por el índice de actualización. Vamos a la computadora adquirida en abril de 2021, cuya vida útil es de 3 años, con un costo, hacemos el cálculo de la amortización, y multiplicamos por el coeficiente, 1,32. El total sería de la amortización 36.872. Y como sabemos, está justificado porque no hay una erogación. También por los mismos artículos 88 y 93. Bien, y acá vamos a venir una aclaración. Acá están los muebles y útiles adquiridos en el 2017, vida útil estimada de 10 años. Entonces hacemos 9.000 pesos, que es lo que costó, sobre los 10 años de vida útil. En este caso, ¿por qué no aplicamos el índice de actualización? Porque fueron adquiridos anterior al 31 del 12 del 2017. No es aplicable el artículo 93, ¿sí? Fue adquirido anterior al 1 del 1 del 2018, como en la solución. Vamos al patrimonio. Tenemos el equipo de aire acondicionado adquirido en 2020, lo vamos a pintar, por 24.500 pesos al comienzo y al final del ejercicio de este periodo 2021. La computadora también adquirida en el 2021, con lo cual al inicio de este ejercicio no la teníamos, la hemos adquirido en abril 2021. Al final del ejercicio tenemos la computadora de 83.800 pesos. Respecto a los muebles y útiles, al ejercicio al inicio y al final está incluida nuestro patrimonio, ¿sí? Es nuestro activo. Vamos a ver si tenemos acá, bueno,
¿Quiere agregar algo, contador? No sé si fui muy rápido, no hay pregunta en el No, chat. perfecto. Perfecto, en mi opinión, salvo que el chat tenga alguna duda. Bueno, acá me detengo un segundito Sí, sí, contador. en situación patrimonial, donde vemos que el equipo de aire acondicionado está valuado en 24.500, por ejemplo, al inicio y al cierre. Y la pregunta, digamos, sería, ¿por qué no el valor residual? Porque si yo vine deduciendo año tras año las amortizaciones impositivas, ¿por qué no se evalúa su valor residual? Bueno, ¿qué dijimos en materia de evaluación? ¿Dónde está la norma de evaluación en el impuesto a las ganancias para personas físicas o ahora, como dice el Código Civil y Comercial de la Nación, para personas humanas? En la 25-27. Entonces tengo que viajar de vuelta a la página, si ustedes me permiten, 181 de Repar. Si tenemos la misma edición, no sé si se ve, versión 3.2. Tengo que pararme esta resolución 25-27, tengo que ir al artículo 16, perdón, disposiciones generales, que dice: los contribuyentes mencionados en la presente resolución, a los efectos de la evaluación patrimonial, deberán observar las siguientes disposiciones generales. Punto 2, 16.2, las sumas que en concepto de amortización resulten procedentes de deducir para la determinación del resultado alcanzado por el impuesto a las ganancias no afectarán, y le pido que marquen esta palabra, no afectarán el valor computable de bienes muebles e inmuebles. Es decir, que lo que me está diciendo la norma, que yo debo consignar en la situación patrimonial el valor de origen y no el valor residual. Y esto es un dato realmente que lo destaco porque hay muchos errores en los parciales en este concepto. ¿Por qué? Porque me toman el valor residual en la situación patrimonial. ¿Por qué? Porque ya me dedujeron las amortizaciones, pero lo que dice la norma es que no, que se debe tomar el valor de origen. Y entonces aparece el motivo o la razón por la cual la amortización se deduce y después se justifica. ¿Se justifica dónde? En la ecuación patrimonial, porque me está equiparando la otra parte de la ecuación, el segundo miembro de la ecuación, digamos, en donde no me afecta la ecuación patrimonial, porque si yo dedujera las amortizaciones y no justifico, estoy tomando como si fuesen los bienes valuados a su valor residual. Vuelvo a repetir porque creo que en el chat están consultando RG 2527. 25-27, es una vieja resolución, dijimos ayer, del año 1 de marzo de 1985, es el artículo 16.2. Artículo 16.2. ¿Está bien? Entonces este es el fundamento por el cual, perdón si en algún punto soy reiterativo, pero es el fundamento por el cual yo expongo los bienes susceptibles de amortización a su valor de origen, y es por ella la razón por la cual en la determinación o en la planilla de liquidación deduzco la amortización, pero luego la justifico porque de esa manera no estoy alterando la ecuación patrimonial. Ahora bajemos un segundo a las deudas, ¿sí? A las deudas, y fíjense que no hay deuda, pero ¿qué hubiera pasado si el médico, nuestro contribuyente Juan Manso, hubiera comprado un bien de uso, por ejemplo, el equipo de aire acondicionado, lo hubiera comprado con su tarjeta de crédito, por ejemplo, lo hubiera comprado a plazo, emitiendo cheques diferidos, o lo hubiera comprado en un pago y en un segundo pago cuyo vencimiento opera en el 2022. ¿Debo consignar esa deuda? La respuesta es sí. Y esta es la segunda excepción al mecanismo de percepción que tiene cuarta categoría. ¿Por qué? Porque yo estoy incorporando en mi declaración jurada un bien. Ya tengo el aire acondicionado, lo tengo instalado en mi consultorio y funciona, pero no lo pagué. Nosotros dijimos que el criterio de imputación de cuarta categoría es el percibido. Los ingresos cuando se perciban, los gastos cuando se pagan. Y acá en verdad tengo que reflejar la deuda como si fuese un mecanismo de excepción al percibido en materia de registración. ¿Por qué? Porque tengo el bien, pero si digo que no tengo deuda, la ecuación patrimonial que tengo,
equivocadamente ecuación patrimonial, lo digo porque sé que en el ADN ustedes me entienden y comprenden que me estoy refiriendo al cuadro de variación patrimonial, ¿no es cierto? En esa situación, yo tengo una deuda para que me cuadre el cuadro de variación patrimonial, porque si yo tuviese una deuda y no la declaro, ¿me afecta la ecuación patrimonial impositiva? Sí, por supuesto. ¿Dónde me afecta? En el consumo. Me está afectando el consumo de manera impropia, digamos. Entonces acá, en esta situación, que yo compro un bien, reitero, lo tengo al bien, lo incorporo a mi patrimonio, lo estoy amortizando, pero lo adeudo, aparece como una segunda excepción a las nombradas de que tengo que registrar la deuda en mi situación patrimonial. También lo quería aclarar, no es el caso, pero viene bien como para tomarlo como elemento de explicación. Bueno, de mi parte, no sé si hay preguntas en el chat, podemos seguir, Gerardo. No, tenían duda de la ley y después había una pregunta, ¿sí? Si el bien estaría totalmente amortizado en la situación patrimonial, va a valor cero. Bueno, que ahora lo está contestando con la explicación que dio recién de los equipos, ¿sí? Ya está Bien, contestado. seguimos entonces. Bien, Sigamos. perfecto. Bien. Vamos al punto 2.36 del planteo, donde este contribuyente adquirió un inmueble el 14 de abril del 2015 en 350.000 pesos, más gastos de escrituración por 18.000 pesos. La evaluación fiscal a la fecha de adquisición, según el impuesto inmobiliario, asignaba el 65% del valor total para el edificio y el 35% para el terreno. El inmueble se encuentra afectado desde su compra a casa habitación en un 60% y el 40% restante a su consultorio médico. El impuesto inmobiliario y la tasa general de inmuebles por el periodo 2021 ascendieron a 33.000 pesos anuales y se encuentran impagos 3.000 pesos al 31 del 12 del 2021. Los gastos de mantenimiento de todo el inmueble ascendieron a 11.000 pesos anuales, de lo que poseen todos los comprobantes respaldatorios y se encuentran cancelados en su totalidad. Bueno, vamos a la solución. Vamos a la solución y de un segundo. Recordemos que los inmuebles, en este caso, se amortizan trimestralmente, ¿sí? Él adquirió un inmueble y el costo de adquisición fue de 350.000 pesos más los 18.000 pesos. Pero lo que está afectado por la evaluación fiscal, vemos que el 35% para el terreno y el 65% para el valor total. Por lo cual amortizamos 350.000 pesos más los 18.000 por el 65% por 0,02, que serían los trimestres, por 4/4, o sea, los 4 trimestres del año 2021, porque este inmueble se adquirió en 2015. Y a la fecha, el 31 del 12 del 2021, todavía lo tiene en su patrimonio. Por el 40%, ¿por qué el 40%? Porque está afectado al consultorio solamente el 40% del inmueble. El otro 60% lo utiliza para casa habitación. Bien. Por el índice de actualización, que en este caso es 1, no se aplica el artículo 93, tenemos una amortización de 1.913 pesos con 60 centavos que se justifica porque no hay una erogación de fondo, concretamente. Bien. ¿Qué pasó con los impuestos? El impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario, ¿sí? Hay 3.000 pesos que se adeudan.
3.000 pesos que se adeudan, ¿sí? Con lo cual tenemos 33.000 pesos menos los 3.000 pesos por el 40%, que es el cálculo, son 12.000 pesos que se puede deducir el contribuyente y 18.000 pesos va a ser uso. Bien, por el artículo el 86, inciso A, que ahora se los voy a leer para recordarles. En el 86, inciso A, de las ganancias de las categorías primera, segunda, tercera y cuarta, con las limitaciones de esta ley, también se podrán deducir los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias. En este caso, el consultorio produce ganancia, por lo cual se deduce únicamente la parte afectada a la actividad. En este caso, los 12.000 pesos. Vamos a los gastos de mantenimiento. De todo el inmueble ascendieron a 11.000 pesos anuales, de los que se poseen todos los comprobantes respaldatorios y se encuentran cancelados en su totalidad. ¿Sí? Tenemos los 11.000 pesos por el 40% y eso deducimos 4.400 pesos, que sería el 40% de los 11.000. ¿Sí? Por el artículo 92, inciso A, que ahora se lo leo, esto a modo de repaso. No serán deducibles sin distinción de categoría los gastos personales y de sustento del contribuyente y de su familia, salvo lo dispuesto en los artículos 29 y 30. ¿Sí? Bien. Vamos a la parte patrimonial. Vemos que la casa de habitación y consultorio que fue adquirido el 14 de abril del 2015, se lo adquirió a 350.000 más 18.000 pesos, que son los 368.000 pesos. Y recordemos lo que decía hace rato el contador, que mantiene ese valor de origen al final sin deducir las amortizaciones. Bien, si quiere agregar algo, contador. No, está bien de mi parte, Gerardo. Continuemos, salvo Bueno, que haya alguna consulta en el chat, por supuesto. No, no hay consulta. No hay consulta, contador. Bueno, perfecto. Avanzamos con el punto Digamos, siguiente. Bueno. punto 2.237 del planteo. Posee un automóvil adquirido en abril del 2017 en 385.000 pesos, neto de IVA computado. Vida útil asignada 5 años, afectado en un 50% al uso particular y un 50% al desarrollo de la actividad profesional. ¿Sí? Abonó durante el año 2021 gastos de combustibles por un total de 28.000 pesos, gastos en cochera por un total de 23.500 pesos y gastos de mantenimiento y seguro contra todo riesgo por un total de 22.000 pesos. Vamos a la solución. Tenemos 2.37. Recordemos que hay un límite legal de 20.000 pesos. El precio de adquisición fue de 385.000 pesos, pero nosotros debemos tomar el límite legal. A pesar que es irrisorio, hoy no compras ni una moto con 20.000 pesos, pero bueno, la ley lo sigue manteniendo y está en vigencia y es el que debemos aplicar. ¿Sí? Entonces, vamos al cálculo. Son los 20.000 pesos de la amortización del automóvil, son los 20.000 pesos por el 50%. ¿Por qué?
porque el 50% está afectado a la actividad, ¿sí? Y el otro 50% para el uso particular. Dividido 5 años, que son los años de vida útil, por el índice de actualización. Como se lo adquirió en 2017, no se aplica el artículo 93. Las deducciones del artículo 82, entonces tenemos el cálculo 2.000 pesos, perdón, y justificado 2.000 pesos. Vamos a los gastos de mantenimiento y funcionamiento. Los 28.000 pesos más los 23.500 pesos más los 22.000 pesos hacen un total de 73.500 pesos. El 50% es de uso personal, ¿sí? 50% es de uso personal, va en usos, ¿sí? Y el 50% está afectado a la actividad. Vamos, el 50% sería 73.500 pesos por el 50%, son los 36.750 pesos restantes, pero recordemos que hay un límite de 7.200 pesos, 7.200 pesos para los gastos de mantenimiento del automóvil y tomamos ese valor. El saldo sería un uso de este contribuyente. Antes de pasar al patrimonio, contador, si quiere agregar algo. Hola, sí, una pequeña aclaración nada más. Claramente la norma está topeando la deducción de un concepto que es el automóvil, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que si el contribuyente comprara una unidad que no revestiría esas características para la ley de tránsito, por ejemplo, una camioneta, por decir una marca, una Amarok, que también puede cumplir a los fines del contribuyente las mismas prestaciones que un automóvil, la Amarok, al no ser automóvil, no habría límite en la deducción de amortización, tampoco habría tope en la deducción de combustibles, ni ningún tipo de gasto, ¿no es cierto? Solamente el porcentaje de afectación a actividad grabada y actividad no grabada por imperio del artículo 83. Entonces acá me parece que también viene una especie de análisis de planificación fiscal por parte del contribuyente en cuanto a cuál es la elección de la unidad automotor que va a cumplir mejores prestaciones, no solo en el ámbito técnico, sino también en el tema fiscal. Digo esto en verdad porque los límites de 20.000 anual para amortizar y 7.200 anual para deducción realmente rozan la bagatela en cuanto a montos que el fisco pretende limitar a punto tal que neutraliza la deducción. Claramente el fisco con estos topes que no se actualizan desde el año 1998 está, digamos, neutralizando la deducción de automóvil. Creo que el objetivo del legislador ha quedado totalmente desvanecido en materia de actualización, bueno, obviamente producto de la inflación que ha tenido la Argentina, pero me parece que esto requiere una revisión urgente de los topes a los fines de devolver la equidad a la norma. Porque acá no caben dudas que se está alterando la capacidad contributiva del contribuyente. El contribuyente no está tributando de acuerdo a su capacidad contributiva. Fíjense que por el hecho de tener un automóvil, prácticamente las deducciones son insignificantes. Al limitar de manera escandalosa, digamos, estos gastos, lo que lleva es a tener mayor ganancia y a tributar sobre una ganancia que a lo mejor con topes razonables o que permitan su actualización por un índice que puede ser el IPC, mostrarían a lo mejor una determinación más razonable de la ganancia. Lamentablemente, la 27430 comenzó a regir a partir del año 1 del 18 y recién empezó a actualizar a partir de esa fecha ciertos artículos de la ley, determinados artículos, pero no todos, ¿no es cierto? Yo siempre digo que en el impuesto a la ganancia, en la historia del impuesto a las ganancias, hay un antes y un después con la 27430, por eso la citamos tanto,
porque quien venía liquidando antes del 17 venía con un mecanismo de liquidación distinto. Después de la 27.430, yo dije en alguna clase, hasta se cambia el concepto de ganancia que tiene la ley. Se cambia sustancialmente la estructura de la norma tributaria. Por eso, esto de la 27.430 y reformas posteriores, pero esta reforma de la 27.430 es sustancial porque modifica estructuras de la ley que es necesario que ustedes las conozcan para una adecuada liquidación, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema, Gerardo, porque si no me voy con los tiempos. Sí. Vos decime cómo Acá, vamos, ¿no? Que acá hay una no tengo pregunta, acá acá hay una pregunta, contador. Sí, cómo no. Por más que la actividad sea un médico, si tiene un utilitario o una camioneta, no tiene límite. Contador. Hola. Me parece que se le cortó al contador, nada más. Ah, gracias. Bien. Dame un segundito. No está. No se fue. Bueno. Se le puede haber caído la conexión a internet, por eso. Sí. Bueno. Sí, el límite, hay una resolución ahí que habla es solo para automóviles, ¿sí? Y los utilitarios pueden deducirlo, pero el límite es aplicable a los automóviles. Denme un segundito. Bueno, quedamos acá. Bueno, gastos de cochera, bueno, son gastos de mantenimiento. Ya hasta que venga el contador, vamos a seguir con los puntos del planteo. Vamos al patrimonio. Vamos al patrimonio. Vamos a ver que el automóvil, ahí, a ver, denme un segundo. Le mandé un mensaje al contador. Seguro se va a contestar. Bueno, ahí el automóvil fue adquirido en abril del 2017. Podemos ver que en 385.000 pesos está al inicio del ejercicio y al cierre del ejercicio. Bien, vamos a ver si en deudas hay algo. No hay. Entonces, seguimos con el planteo. Vamos al 2.38 del planteo. En noviembre del 2021 ingresó a trabajar en el hospital público, habiendo percibido desde entonces sueldos brutos por 146.400 pesos. El SAC de diciembre del 2021 por 12.400 pesos lo percibió en enero del 2022. La deducción por aportes jubilatorios y obra social por los periodos percibidos fue de 24.900 pesos. El 1 de diciembre del 2021 percibió un adicional no remunerativo dispuesto por el convenio colectivo de trabajo por la suma de 2.500 pesos. Vamos a la solución del planteo. Sueldos en relación de dependencia. Vemos que está alcanzado por el artículo 82, inciso A, B y C. Ahí está volviendo el contador. A, B y C por 146.400 pesos. Es lo que cobró de sueldos brutos, ¿sí?
Las deducciones sobre el sueldo son de 24.900 pesos. ¿De qué se conforma esos 24.900 pesos? De la deducción por aporte jubilatorio y obra social por los periodos percibidos, ¿sí? Las deducciones sobre sueldo en relación de dependencia, ya está registrado. ¿Volvió, contador? Sí, perdón, una desconexión temporal, pero estoy de vuelta. Sí, estamos acá en la parte de sueldo Sí, 2.38. perfecto, ¿Sí? perfecto. Sí, sí. Bueno, adicional no remunerativo, 2.500 pesos. ¿Sí? Y tenemos el aguinaldo, el segundo semestre del 2021, que lo percibió en enero del 2022, ¿sí? En enero del 2022, como no está percibido, no registrado, ¿sí? No corresponde el ingreso y no es crédito. No es crédito, ¿sí? Vemos que no es crédito. Con esto terminamos el 2.3. Vamos a los otros datos que hay en el planteo. Otros datos en el planteo. Vamos a leer el punto 1. Abonó por el año 2021 28.000 pesos en concepto de prima de seguro que cubre riesgo de muerte. ¿Sí? Prima de seguro que cubre riesgo de muerte por 28.000 pesos. Ahí tenemos un límite dado por el artículo 85, B, tercer párrafo. Vamos a leerlo para recordar. En deducciones admitidas, fijase como importe máximo a deducir por los conceptos indicados en este inciso la suma de pesos 4 centavos anuales, se trate o no de prima única. Que ese monto es, en este caso, periodo fiscal 2021, 24.000 pesos. El que podemos deducir. El señor había pagado 28.000, el límite es de 24.000 pesos. Va en otras deducciones. Otros 4.000 lo encontraron al valor en la ley, ¿no? Profe, una consulta. Ahí en la ley dice que el valor ese de los 24.000 pesos será Sí. ajustado. ¿Se aplica algún índice o queda ahí en 24.000 solamente? Está dado por el decreto 59/2019, ¿sí? Periodo fiscal es el límite. O sea, si él hubiese pagado 20.000 pesos, va a poder deducir únicamente los 20.000 pesos. ¿Sí? Sí, está bien, pero la pregunta creo que es cómo se actualiza, creo, ¿no? Y en verdad este Sí, esa es la decreto, perfecto, y este decreto estableció una actualización por año. Este monto, recuerden que en el 2018 estaba en 996,23, históricamente quedó así, totalmente sí. desactualizado, pero este decreto que bien cita Gerardo, el 59/2019, prevé montos que se van actualizando en el 2019 a 12.000,
2018 y el 2021 hasta 24.000 pesos. Y acá dice algo interesante, porque esto que recién criticamos, la falta de actualización de la norma, cuyo monto será ajustable por la VT, Ley 27430. ¿Qué es la VT? Es una especie, la 27430, esto que yo comentaba, no sé si se llegó a entender que una reforma tan profunda que introduce este concepto de VT, que de unidad es el valor de una especie de unidad tributaria que se tiene que actualizar. Esto está previsto en la ley, falta que se reglamente. Por ejemplo, el legislador dirá que la VT vale o equivale a, una VT vale, por ejemplo, a 10 pesos. Entonces, por ejemplo, tenemos que decir, bueno, que la deducción en materia de seguro equivale a 5 VT. Y cada VT todos los años, que va a tener un mecanismo de actualización propia, que puede ser por IPC, que puede ser por RIPTE o cualquier mecanismo de actualización. Al actualizarse la unidad tributaria, nada más que acá se llama VT, unidad de valor tributaria, digamos, es como que todos los valores que contiene la ley se actualizarían automáticamente. Esto en verdad, en la ley está previsto este mecanismo, solo que el legislador o el reglamentador, mejor dicho, no ha instrumentado este mecanismo de actualización. ¿Está bien? Entonces lo que hizo este decreto fue actualizar rápidamente, acomodar un número desde el 18 hasta el 21, topeándolo en 24.000 pesos, y después dijo, bueno, este monto se tiene que actualizar por VT. Tema que ya a la fecha no está reglamentado, pero bueno, estamos todos a la espera de esa situación, porque sería no solamente que actualice este valor, sino la idea es que surge de la ley, actualizar todos los valores que están hoy cristalizados, por ejemplo, de los 7.200 pesos de mantenimiento automóvil cristalizado en el año 1998. Esto permitiría darle mucho dinamismo a la norma actual, porque simplemente cambiando el valor de la VT, una vez al año actualizaríamos todos los números y no legislar por números fijos como lo hizo el legislador del año 98 diciendo amortización de automóvil 20.000 pesos, y para que eso se modifique tiene que sesionar el Congreso nuevamente, reunirse, tocar el punto o este artículo en cuestión y modificarlo. Entonces, este es un poco el mecanismo que tiene la VT y que sí realmente me parece muy práctico y esperamos, o seguimos esperando desde enero del 2018 que esto quede instrumentado por parte del Estado, ¿no? Sí. Bueno, esa aclaración nada más, Gerardo, para poder continuar. Sí. Bien, ahí preguntan en el chat si el SAC lo hubiese percibido en diciembre, ¿el monto del SAC estaría exento por la reforma última de la ley? Sí, exactamente. La última reforma de impuesto a las ganancias, que le hemos comentado también en clase, que todavía no está reglamentada, o sea, estamos en proceso de reglamentación ahora hace 2 días más o menos, que dice la nueva ley de impuesto a las ganancias, esto que se difundió tanto por los medios de comunicación, que el trabajador que gane hasta la suma de 150.000 pesos, hasta la suma de 150.000 pesos, no paga impuesto a las ganancias por los 150.000 y queda eximido de pagar el impuesto a las ganancias sobre el primer SAC y el segundo SAC. ¿Está bien? Obviamente todo el mundo está consultando con esta norma y me dice, ¿cuándo se hace efectiva? Porque el fisco recién está armando la reglamentación para que esto impacte ahora en el sueldo si es de mayo, en el sueldo que se paga en junio, ¿no es cierto? Pero en verdad es correcta la apreciación. Si el SAC se hubiera percibido en diciembre del 2021 y el trabajador tendría una remuneración menor a los 150.000 brutos que establece la norma, quedaría eximido lo cobra en diciembre y queda eximido del pago del impuesto. ¿Está bien? Bien. Muy bien. Profe, y en ese caso, si superan los 150.000 pesos de sueldo, ¿queda grabada la diferencia o la totalidad del sueldo? Bueno, la ley tiene previsto un mecanismo, digamos, yo le llamo mecanismo puente, porque ¿qué pasaba? Y esto fue muy criticado en las sesiones del Congreso. Si yo ganaba 150.002 pesos, por ejemplo, yo pasaba a pagar 10.000 pesos de impuesto a las ganancias por mes. ¿Y usted, cómo es su nombre, perdón?
Hola. Luis Luis, es mi nombre. Luis, si Sí. usted ganaba 150.000 pesos y yo 150.002, usted quedaba eximido y yo por ganar 2 pesos más que usted, en esa comparación, yo pasaba a pagar a escala proporcional el equivalente a 10.000 pesos por mes. Entonces lo que hizo la norma, a través de, esto fue muy criticado en el proyecto que presentó Massa, creó un régimen que yo llamo puente. Entonces la norma dice, si usted gana entre 150 y 160, bueno, va estableciendo un mecanismo, digamos, gradual de incorporarse en este mecanismo de tributación. ¿Está bien? Entonces, por eso también la reglamentación está demorada, porque básicamente están contemplando todas estas situaciones. Pero este régimen puente, permítame llamarle así, no es técnicamente correcto, pero permite que usted no pase de la nada al abismo y tenga una graduación hasta que, superado los 163.000 pesos, si no me equivoco en la ley, ya comienza a tributar según la escala del artículo 94. ¿Está bien? Pero es correcta la apreciación y eso fue subsanado en la Cámara de Diputados, y la actual ley vigente tiene ese mecanismo, digamos, que no es tan abrupto, entre pasar de ganar 150 a 152.000 pesos, por ejemplo. ¿Está bien? Muy bien. Bien. Avanzamos, Seguimos con Gerardo, el... si te parece. Sí, Bien. seguimos avanzando. El punto 2, durante el periodo 2021, abonó 89.000 pesos por cuotas de medicina prepaga por el contribuyente, su cónyuge y sus 2 hijos. Asimismo, pagó las cuotas correspondientes al servicio de emergencias médicas por un total de 16.000 pesos que cubren al contribuyente, su cónyuge y sus 2 hijos. ¿Sí? Luego vamos a ver el límite de 89.000 y 16.000. Si no supera, bueno, ahí en el planteo la solución se ve que no supera el 5% de la ganancia neta, ¿sí? ¿Sí? Así que ya enseguida volvemos sobre este tema. El punto 3, abono en concepto de honorarios, 13.000 pesos por prestaciones médicas odontológicas recibidas por su hijo en el año 2021 y posee los recibos que cumplen con los requisitos exigidos por la RG 1415 y sus modificatorios. ¿Sí? Entonces tenemos honorarios por servicios médicos a su hijo, tenemos deducible 13.000 por el 40%, 5.200 pesos menos el límite, es no deducible. Vamos a la determinación. Vamos a ver los 2 límites. Acá está. Medicina prepaga. Esta es la determinación del impuesto. Tenemos los 2 límites de 89.000 pesos por un lado y servicio de emergencias médicas 16.000 pesos, que es lo que pagaron. Suman un total de 105.000 pesos, 105.000 pesos de ambos. Vemos que la ganancia neta antes de deducción en medicina prepaga es de 1.526.164,53 por el 5%, que el límite le da un total de 76.308,20. De ambos, entre los 105 y los 76.000 tomo el menor. Esto es lo que puedo deducir por medicina prepaga y servicios de emergencias médicas. Ahora vamos por los honorarios de servicios médicos del hijo. Tenemos el límite, el 5% de la ganancia, del neto, de la ganancia neta antes de deducciones de honorarios médicos. Total es 76.308,20. Tomo el menor, en este caso los 5.200 pesos, que es deducible. Volvemos a la liquidación. Estas sumas no superan el límite, por lo tanto,
tomo el menor, como hemos visto, tomo el menor, y en el caso de honorarios, tomo lo otro sería la diferencia de los 78.000 y los 105 que ha pagado serían uso. Y la diferencia entre los 13.000 pesos y los 5.200 que puedo deducir sería 7.800 pesos sería uso. No sé, contador, si quiere agregar algo. No, para mí está bien, ¿eh? Sí, siguiendo. Bueno, seguimos con el punto 4. Profe, disculpe, Sí, el 40% ese, bueno, ahí en la solución nos manda al inciso H ¿de dónde lo saca? Bien, no lo encuentro. Disculpe. sí, vamos al inciso, vamos al artículo 85. Porque yo lo leo y ahí habla de inmueble, no sé, porque A ver, de vamos un al alquiler. inciso H. Vamos a leer. Son deducciones admitidas de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia, y con las limitaciones contenidas en esta ley se podrá deducir, y ahí vamos al inciso H, el 40% de las sumas pagadas por el contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas en conceptos de alquileres de inmuebles destinados a su casa habitación y hasta el límite de la suma prevista en el inciso A del artículo 30 de esta ley, siempre y cuando el contribuyente o el causante no resulte titular de ningún inmueble, cualquiera sea la proporción. ¿Sí? De los 13.000 pesos que abonó en concepto de honorarios por prestaciones médicas, Ujú. ¿sí? Dame un segundito. Debería ser inciso G, no H, me parece. A ver, denme un segundito. Los honorarios correspondientes a los servicios, sí, disculpe, los honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica del contribuyente y de las personas que revistan para esto el carácter de cargas de familia, de hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares, etcétera, etcétera. La deducción se admitirá siempre que se encuentre efectivamente facturada por el respectivo prestador del servicio y hasta un máximo del 40% Ahí está. del total de la facturación. Ese es el caso. Bien, En este genial. caso, ahí sería el G. Muchas gracias, disculpen. El G es, bueno, abono en concepto de honorario y dice, posee los recibos que cumplen con los requisitos exigidos por la RG 1415 y su modificatorio. ¿Sí? Bien. Podemos ver que el inciso G, los honorarios correspondientes. La deducción se admitirá hasta el 40%. Ahí quedaría respondida la Sí, pregunta. gracias. Gracias, gracias. Gracias a la compañera también. Bueno, siguiendo con el planteo, el punto 4, servicio personal de casas particulares, abonó durante el año 2021 118.968 pesos en concepto de sueldo, contribuciones de la seguridad social y riesgos del trabajo. Vamos a la solución 2.44. Servicio personal de casas particulares en el 2021 pagado. El límite es el mínimo no imponible, 267.678,40, que es para el ejercicio 2021. ¿Sí? Los 118.968 entra en otras deducciones por una resolución general AFIP 4180,
donde te permite computar los pagos al servicio de personal de casas particulares. Bien. Vamos al punto 5. El impuesto a las ganancias determinado y pagado por el año fiscal 2020 ascendió a 45.000 pesos y no se ingresaron anticipos por dicho periodo. Fue cancelado el 1 de junio del 2021, neto de retenciones soportadas que ascendieron a 11.200 pesos. Por el periodo 2021 solo se ingresaron los anticipos número 2 y 3 por 6.760 pesos cada uno, el 15 del 11 del 2021, y el anticipo número 5 por 6.760 el 15 de febrero del 2022. Le practicaron retenciones por el presente año por 6.500 pesos, adeuda intereses resarcitorios por la falta de pagos de los anticipos 1 y 4 y por el pago atrasado de los anticipos 2 y 3, por la suma de 690 pesos. Vamos al punto 245, el impuesto a la ganancia del año 2020 determinado y pagado en 2021 es uso, no se lo puede deducir, no es deducible el impuesto de la ley, como dice el artículo y el inciso. 245, los anticipos impuestos a las ganancias pagados, impuesto a las ganancias 2021, es crédito solo el número 2 y el número 3. ¿Sí? Eso va a figurar en el patrimonio. Retenciones soportadas, el impuesto a la ganancia 2021, al 31 del 12 del 2021, porque están pagados. Vamos al patrimonio, vamos a ver que el anticipo a la ganancia, al comienzo del ejercicio teníamos 0, se abonaron los anticipos 2 y 3, ingresados hasta el 31 del 12, por un total de 6.760 pesos cada uno. Entonces, al final del cierre del ejercicio tenemos 13.520. En retenciones e impuestos a las ganancias sufridas, teníamos 11.200 pesos al inicio, ¿sí? Y al cierre 6.500 pesos. Porque los 11.200 pesos la utilizamos cuando abonamos el impuesto a las ganancias del periodo 2020. Entonces, y ahora nos han retenido 6.500 pesos, ¿sí? Nos practicaron retenciones por el presente año por 6.500 pesos, y es lo que queda en el crédito como crédito al cierre del ejercicio. Siguiendo con el punto 6, Antonio, cuando quieras, si necesitas, me avisas. Perfecto, no, seguí Gerardo, está perfecto, te sigo. Ahí todos me escuchan bien porque ahí dice un alumno que se entrecorta. Bien. Sí, se escucha bien. Bueno, gracias. Siguiendo con el punto 6, dinero en efectivo al 31 del 12 del 2020, 172.500 pesos, y al 31 del 12 del 2021, 222.000 pesos. Esos son otros datos. Podemos ver acá en el planteo, en la solución, en la parte de patrimonio, tenemos el dinero en efectivo al inicio y al cierre, ¿sí? Saldo en cuenta corriente bancaria al 31 del 12 del 2020, 32.500 pesos, y al 31 del 12 del 2021, 11.000 pesos. Son datos.
para ir cerrando la parte patrimonial, tenemos tenencia en moneda extranjera, en dólares, en este caso, al 31 del 12 del 2020, 1.800 dólares, adquirido el 28 de octubre del 2011 a 4 pesos con 26, allá por el 2011, cada dólar, que está relacionado al punto 248, ya lo leo enseguida, y vamos a sacar la liquidación. Antes de ver eso, el resultado de la venta de moneda extranjera. Bueno, vamos al 8, y ya volvemos con el 7, con el punto 7. Liquidó los dólares que mantenía en su poder al inicio del ejercicio por 1.800 dólares para financiar la mejora efectuada sobre el inmueble citado en el punto 212. Valor supuesto de venta por cada dólar es 100 pesos, tipo de cambio oficial. Vamos al cálculo del resultado de la venta del dólar. Son 1.800 dólares, pero recordemos que nosotros lo habíamos adquirido a 4,26. Entonces, son por la diferencia, tenemos un resultado de la venta de 172.332 pesos. Vamos al patrimonio. Moneda extranjera teníamos al 31 del 12 del 2019, 1.800 pesos por 4,26. Tenemos un total de 7.668. Y como lo hemos vendido patrimonialmente, ya no tenemos los dólares. Hacemos un total de bienes. Bien. Hacemos un total de bienes. Y vamos al punto 724. Saldo de deuda de tarjeta de crédito, 17.000 pesos al 31 del 12 del 2020 y 22.500 pesos al 31 del 12 del 2021. Ya tenemos el total de bienes y tenemos el total de deudas. Ya podemos obtener el total del patrimonio neto al inicio y al cierre del ejercicio. Bien. El punto 9, patrimonio neto al 31 del 12 del 2020, 1.718.368, que es el que concuerda. Bueno, y ahí terminaríamos la parte de cuarta categoría y otros datos. Contador. Sí, vamos a ¿te parece a la liquidación, a la planilla siguiente? Sí. Porque creo que ya tenemos todo liquidado, así que vamos a pasar los números a la planilla determinativa. Bien. Vamos, tenemos los totales de primera categoría, segunda categoría y cuarta categoría. Y ahí lo dejo a usted, contador. Ahí. Bueno. Sí. Vamos simplemente vamos a la parte superior de la planilla. Tenemos renta de segunda, primera y cuarta. ¿Se acuerdan que este es el orden que tenemos que exponer en función de una eventual compensación de quebrantos? Entonces tenemos renta de segunda categoría, 11.000, ¿sí? Primera categoría, 415 y deducciones por 40.969. Esto me da un total de 379, ¿sí?
sobre primera categoría. Cuarta categoría, estoy transcribiendo datos nada más, pero los leo para que podamos seguir la explicación. Cuarta categoría, 82 ABC, son 148.900. Y cuarta categoría, 82F, que proviene del ejercicio de la profesión liberal, 1.648.000, deducciones 448.698, y el resultado neto 1.199.301. Totalizo 1.733.232. Tengo las deducciones generales por 207.068 que vienen de la planilla de liquidación, así que esto me parece que es simplemente un traspaso de cifras. La ganancia neta, sí, perdón. Sí, ahí está lo que está diciendo el contador. Perfecto. Sí. Deducción, perfecto, 207.068. Lo transcribimos. Y obtengo una ganancia neta antes de deducciones de medicina prepaga o servicio de emergencia y honorarios médicos. Es decir que los 1.526, perdón, el 1.526.164, todavía le tengo que deducir un límite, que es la medicina prepaga, cuyo límite ya lo analizamos, pero ahora lo vamos a repasar. Medicina prepaga eran 89.000 pesos y el servicio de emergencia médica 16.000. Esto es deducible, totalizo 105 y lo debo comparar con el límite. ¿Cuál es el límite? Es el 5% de la ganancia neta, es decir, el 5% del 1.526.000. Esto me da un monto de 76.308, que lo comparo con 105.000. Como es menor, de ambos datos me dice la ley, debo tomar el menor, con lo cual deduzco 76.308. Lo mismo me pasa con los honorarios médicos, ¿sí? Tengo un límite que voy a llevar a comparación por 5.200, pero el límite lo tengo que tomar de el 1.526.000 por el 5%. Esto me da nuevamente 76.308. De ambos tomo el menor, con lo cual voy a deducir 5.200 pesos. Es decir, que la ganancia neta antes de quebrantos y deducciones personales es 1.444.655. Esto que viene a continuación, ¿sí?, es la deducción que ya vimos en la clase anterior. Acá Joaquín me parece que había punteado ya el mínimo no imponible de 167.678. La esposa que es carga, ya lo habíamos leído en la clase de ayer. El hijo Pablo, ¿sí?, que era proporcional, ¿se acuerdan?, a partir de octubre, porque había nacido en ese mes. Ricardo, ¿sí?, es carga por el total del año, 78.833. Y la deducción de cuarta categoría, que acá lo vamos a establecer en un monto del mínimo no imponible por 2, ¿sí?, porque vamos a tomar como deducción máxima la deducción de los honorarios profesionales, porque fíjense, de esa manera yo puedo aprovechar 335.356, ¿sí?, para deducir y topearlo o deducirlo de, si sube un poquito más arriba, Gerardo, para compararlo con, un poquito más arriba, me voy arriba de cuando comenzamos, acá está, por el 1.199.301 que provenía del 82 inciso F. ¿Está bien? Sí. En este caso me conviene tomar esta deducción porque de alguna manera estoy tomando un mayor o una deducción acrecentada en un monto máximo, digamos. Estoy optimizando la deducción especial. ¿Qué pasará si yo quisiera tomar, porque puedo optar entre una y otra, quisiera tomar la deducción especial del artículo 82 ABC? ¿Hasta qué monto podría tomar? Y fíjense que la renta de ese artículo 82 ABC está en 148.900. Yo no podía aprovechar más que ese límite, porque se acuerdan que la deducción especial acrecentada lo tengo que topear contra la renta que estoy beneficiando, porque es una franquicia, en verdad. Es una deducción, pero es una deducción especial. Especial para rentas de cuarta categoría, 82 ABC, pero no puede generar saldo a favor. O sea que si bien es cierto que tengo el mínimo no imponible por 4,8 veces,
no puedo tomar la totalidad, sino que lo tengo que limitar a los 148.900. En ese análisis resulta que es más ventajoso entonces tomar la deducción especial, ¿sí?, por cuarta categoría, pero como trabajador independiente, como trabajador que genera renta del 82F, y por eso tomo los 335.356. Bueno, hecha esta aclaración, totalizo 757, 897 y tengo una ganancia neta sujeta a impuesto, es decir, después de descontar las deducciones personales, de 686.758,65. Es un impuesto a las ganancias que dijimos es personal, porque tiene en cuenta las cargas personales del sujeto, y acá lo hemos considerado, deduzco la esposa, los hijos, la situación personal, el mínimo no imponible, y además decimos que es un impuesto progresivo, y esa progresividad está denotada en el artículo 94, que hace gala a esta cuestión, y en verdad, fíjense que ahora lo llevo a esa escala progresiva del impuesto a las ganancias, porque en el impuesto a las ganancias decimos, no paga lo mismo el contribuyente que gana 10 millones que el contribuyente que gana 1 millón o el contribuyente que gana 686.758. Para saber eso, vamos a la escala del artículo 90, que tiene tramos, tiene segmentos, tiene zócalos de tributación. Y tengo que el importe fijo son 80.665 y estoy en la escala de la alícuota del 27% y voy a tomar el 27% comparándolo con el límite superior o inferior, mejor dicho, de 516.261, y esto me da un monto a pagar o un impuesto determinado de 126.700. Claramente el contribuyente, por distintos motivos o por el ejercicio de su actividad, se fue haciendo de créditos durante el año, de crédito de impuestos. Este fue el caso de que la actividad profesional, como consecuencia de su ejercicio, le hicieron retención de impuesto a las ganancias por la suma de 6.500, y el propio contribuyente ingresó anticipos al impuesto a las ganancias, esto proviene del punto 245, por 6.760, son 3 anticipos que pagó, con lo cual voy a deducir 20.280. En este punto lo que puede llamar la atención es que estoy computando no solamente los anticipos que ingresó al cierre del ejercicio, sino también los anticipos ingresados con posterioridad, pero antes del vencimiento de la declaración jurada. En ambos casos son créditos y en consecuencia lo puedo deducir porque el anticipo está pagado antes del vencimiento de la declaración jurada y es netamente o claramente es un crédito que tengo que deducir. Es por eso que el saldo a ingresar a favor del fisco son 99.920,13. Un poco más abajo está el cuadro de justificación de evaluaciones patrimoniales, que un poco lo fuimos confeccionando. Fíjense, el patrimonio al inicio, 1.718.000. Hoy ustedes saben cómo es la composición, porque lo fuimos armando en la planilla anterior, ¿sí? Es este monto que ahora muestra Gerardo, tiene toda esta composición de apertura y con el mecanismo de evaluación de la 25-27, con lo cual tenemos ese dato, y al lado está el patrimonio de cierre, 1.000.000, ¿sí?, 989.950. En consecuencia, ese importe también lo traslado al cuadro de variación y tengo que analizar qué pasó entre el inicio y el cierre, porque yo tengo un patrimonio de 1.007.000 y llego a un patrimonio de 1.009.000. ¿Cómo justifico ese incremento patrimonial? ¿Sí? Bueno, acá tengo los elementos que me dan columna 2, ¿sí? Los elementos que me dan el origen de ese ingreso de fondos. ¿Y cuál fue? La ganancia del ejercicio, 1.444.000, por supuesto tomada antes de deducciones personales. El impuesto cedular proveniente de la venta de un inmueble también me generó ganancia. Tributa de una manera distinta. Eso es, yo diría, harina de otro costal, pero me generó ganancia que debo engrosar en columna 2. Estuve el resultado por los dividendos, que también es una imposición cedular, harina de otro costal, pero me retribuyó en una ganancia que yo debo considerar en columna 2. La justificación, según planilla de liquidación, ahí están las amortizaciones y todos estos conceptos que fuimos viendo, básicamente, ¿sí?
Gerardo está haciendo un repaso, pero más o menos son los conceptos que tenemos. Esto me da los 62.727,97. Y por último tengo las ganancias exentas o no grabadas, ¿sí? Que también surgen de nuestra planilla de liquidación. Esto representa, si ustedes quieren, el origen de los fondos, patrimonio de inicio, más ganancia cedular, más ganancias exentas, más justificación. Y en la columna 1 tengo que, cómo llegué a ese patrimonio final, ¿sí? ¿Y qué tengo? ¿Qué me pasó? Y bueno, tengo un uso de la ganancia por 200.451, también reitero, proviene de la planilla de liquidación, hice un gasto que no pude deducir, uso de la ganancia, ¿sí? Lo tengo ahí, lo marca Gerardo en este momento, 200.451. Tengo no justificaciones, es decir, elementos que generaron un movimiento, pero que no está justificado, 90.000 pesos, sí, que básicamente son, me parece, la renta ficta del departamento del hermano, o la oficina cedida gratuitamente, ¿sí? Y llego por diferencia, a un consumo de 1.267.651. Que para que tengamos una dimensión de este concepto, lo que hacemos es hacer una estimación del consumo por mes y tomamos el 1.267.000, lo dividimos 12 y me da que el contribuyente tuvo un nivel de vida aproximado de 105.000 pesos por mes. En función de la declaración jurada armada, este parece ser un consumo bastante razonable en cuanto al nivel de ingresos y patrimonio o incremento patrimonial que tuvo el contribuyente. El consumo puede ser distinto de una declaración jurada a otra, sí, por supuesto. Pueden ser contribuyentes de una misma actividad, pero que tengan un consumo totalmente distinto, pues esto depende también del nivel de vida del contribuyente. Si es un contribuyente que viaja mucho al exterior, por alguna razón su consumo será mayor, por ejemplo, o si es un contribuyente austero que no viaja y demás, que no usa tarjeta de crédito y demás, su consumo será menor. Pero este parece ser un consumo, yo diría, utilizando la palabra razonable a los números que tenemos expuestos en la declaración jurada. ¿Está bien? Obviamente el consumo nunca puede ser negativo. Si digo esto porque en verdad un consumo negativo está denotando un error en la confección de una declaración jurada, porque claramente demuestra cuál es el nivel de vida que tuvo el contribuyente. Obviamente sumas iguales, porque esta es una ecuación contable impositiva, digamos, y con esto cerramos la determinación del impuesto. Y nos quedan escasos 20 minutos, ¿sí? Porque como dicen, el tiempo siempre es tirano, para ver un mini caso especial que tiene que ver con el tratamiento cedular y quebranto específico de inmuebles y transferencia de derechos reales. Así que eso, Gerardo, te cedo la palabra para que arranques con el caso 1, ¿te parece? Bien, contador. Juan Pérez vende los siguientes, bueno, es un impuesto a la ganancia, personas humanas, tratamiento de determinación de impuesto cedular y o quebranto específico por enajenación de inmueble y transferencia de derechos sobre inmuebles. Juan Pérez vende los siguientes inmuebles durante el año 2021, inmueble 1 y 2. El primero, heredado en febrero del 2017 y adquirido por su antecesor en diciembre de 2011, por un total de 200.000 pesos. Vendido en marzo del 2021 en 320.000 pesos. No fue afectado a la producción de ganancia grabada. El inmueble 2, adquirido en enero del 2021 en 500.000 pesos, vendido en julio del 2021 en 520.000 pesos. Afectado a producir ganancias grabadas desde su adquisición hasta su venta. Porcentaje de edificio, 70%. Coeficiente de IPC del 0,1 del 2021 al julio de 2021, 1,112. Voy a buscar la solución. Así lo comparto.
segundito. Deme un segundito. Sí, como no, no lo veo todavía, ¿eh? No. Ahí está. Ahí Ahora sí, ¿eh? el planteo y ahí está la solución. Perfecto. Perfecto. Entonces, para el inmueble, el primer inmueble que fue heredado en febrero del 2017 y adquirido por su antecesor, vendido en marzo del 2021 en 320.000 pesos, no fue afectado a la producción de ganancia grabada. Entonces, hay una exclusión de objeto antes de la reforma, ley 27430. Cuando el bien se hubiera recibido por herencia, el legado o donación y el causante o donante hubiese incorporado en su patrimonio con anterioridad al 1 de enero del 2018, el donatario no tributaría el impuesto a las ganancias. Sí deberá tributar el ITI según el artículo 86 de la ley 27430. Antes, al 1 de enero del 2018, lo que tributaba en ese caso era el ITI, el impuesto a la transferencia de inmueble, ¿sí? Si hubiese sido y posterior, cuando el bien se hubiese recibido por herencia, legado o donación, se hubiese incorporado al patrimonio, el donatario no tributaría, no estaría tributando el impuesto a la ganancia, pero sí deberá tributar el ITI, el impuesto a la transferencia de inmueble. A ver, contador, si quiere Sí, agregar ¿cómo no? algo. Sí, Vamos al caso 2, ¿está bien? sí, sí. Bueno, se trata de un inmueble adquirido en enero del 21 por 500.000 pesos. Ya que estoy comprando después de la reforma, ¿sí? La reforma dice que todos los inmuebles adquiridos el 1 del 1 o a partir del 1 del 1 de 2018 están grabados por impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces esto fue adquirido con posterioridad, esto entra ya con la vigencia de la norma, fue vendido en julio del 21 en 520.000 pesos, ¿sí? Y estuvo afectado, dice, a producir ganancia grabada desde su adquisición hasta su venta, ¿sí? Y el porcentaje de amortización que corresponde al edificio es un 70%. Obviamente aparece el dato de la actualización del IPC, que me da un coeficiente de 1.112 o 112. ¿Por qué? Porque claramente la norma también dice y remite el artículo 93 de actualización, que todas las adquisiciones producidas a partir de esa fecha, 1 del 1 del 2018, se actualizan. Entonces, ¿cómo es la determinación del resultado? En primer lugar, tengo el valor de la venta del inmueble, 520.000 pesos. En segundo lugar, le debo de traer el costo computable. Acá el planteo habla de costo de venta. En verdad, la norma habla de costo computable. ¿Qué debo tomar? Los 500.000, pero claro, ya entré en la vigencia de la norma, con lo cual lo debo actualizar. ¿Por qué coeficiente? Por el IPC. En consecuencia, este monto de 500.000 actualizados a la fecha de venta, ¿sí? Se transforman en 556.000 pesos, al cual le debo deducir la amortización, porque solamente voy a poder determinar como costo computable el valor actualizado menos la amortización. Entonces el valor de origen son 500.000, la porción que corresponde al edificio es un 70%, los inmuebles se amortizan trimestralmente, por eso lo divido 200 trimestres y lo multiplico por 2 trimestres, que es el monto o porcentual trimestral que voy a amortizar, y obviamente lo actualizo, 1 por 1.112. Esto me da 3.892, o sea que el valor residual es 552.108, que comparado con el valor de venta 520, el costo computable es mayor que la venta, con lo cual
tengo un quebranto específico o un quebranto cedular por el resultado de la venta del inmueble 2 de menos 32.108. ¿Está bien? Entonces acá me parece que es un punto interesante porque me encuentro frente a un quebranto de renta cedular o específica, digamos. Acá la nota a la solución dice que el quebranto producido por resultado de la venta del inmueble se traslada para el próximo ejercicio y solo se utilizará cuando en futuras operaciones de enajenación de inmuebles y o transferencia de derechos sobre inmuebles se produzcan ganancias de la misma naturaleza, o sea que este quebranto es específico y solo se va a poder compensar contra resultados positivos de la venta de otros inmuebles, ¿sí? Los quebrantos caducan a los 5 años y se actualizan sobre la base del IPC que suministre, bueno, el INDEC, ¿no es cierto? Muy bien, vamos al inmueble 3. Gerardo, si no existen preguntas, Bien. por supuesto. Profe, Sí. profe, disculpe, ¿qué categorías pueden tener quebrantos? Y todas las Aparte categorías, de bueno, todas, cualquiera. básicamente todas las categorías, por supuesto que cuarta categoría es muy difícil, ¿no es cierto? Que Sí. tenga un quebranto, pero todas las categorías pueden tener quebranto. Segunda puede tener quebranto, primera puede tener quebranto, tercera, hoy en pandemia, tercera categoría, le diría que estamos liquidando el periodo 2020, la mayoría de las empresas, sector comercio y distintas actividades tienen quebranto impositivo. ¿Sí? Son muy pocas las actividades que en pandemia tuvieron utilidades, ¿no? Entonces, básicamente, esto va a depender del contexto económico y la situación de cada empresa. Primera categoría difícil que tenga quebranto, pero se puede dar en algunos determinados casos, una pérdida extraordinaria, una situación, digamos, extraordinaria que genera un quebranto, pero todas las categorías pueden tener quebranto. Acá el problema del quebranto es que yo tengo que distinguir el quebranto general, que es compensable contra todas las categorías, según ese esquema que enumeramos, 2134, ¿se acuerdan? Primero, segunda, después primera, tercera y el último lugar cuarta, del quebranto específico. Porque la norma tiene un quebranto específico que dice, bueno, este quebranto es específico de que de esta renta, en el caso del inmueble, solamente lo puedo compensar contra la futura renta positiva de la venta de otros inmuebles. ¿Está bien? Bueno, espero que haya aclarado su duda. Muy bien. Bueno, Vamos al siguiendo punto con- inmueble 3. sí. Juan Pérez vende los siguientes inmuebles durante el año 2022. Inmueble 3 adquirido en abril del 2021 en 350.000 pesos, valor actualizado del abril 2021 a diciembre 2021 según el IPC 386.700 pesos, vendido en octubre del 2022 en 476.000 pesos, no ha afectado a la producción de ganancia grabada. Y en otros datos vemos que ningún inmueble de los mencionados es casa habitación del contribuyente, y da un coeficiente del IPC de diciembre del 2021 a diciembre del 2022 del 1,123. El inmueble número 4 cede un boleto de compra-venta sin posesión. En agosto del 2021 abonó 100.000 pesos y ante la imposibilidad de poder cancelar el saldo total, lo transfiere en diciembre del 2022 en 120.000 pesos. Vamos a la solución del inmueble 3, que fue adquirido en abril del 2021 por 350.000 pesos. El valor actualizado de abril 2021 a diciembre de 2021 es de 386.000 pesos, con 386.700, vendido en octubre del 2020 por 476.000 pesos. No está afectada la producción de ganancia grabada, tenemos el coeficiente y no está destinado a casa habitación. Valor de venta del inmueble, 476.000 pesos. Vamos a calcular el costo de la venta. Precio de adquisición actualizado, 386.700 pesos por 1,012. Tenemos un total de
391.340 pesos con 40 centavos. No deduce amortización acumulada por no estar afectado a producir ganancia grabada, ¿sí? Con lo cual el valor residual es 391.340 pesos con 40 centavos. El resultado, la venta del inmueble, la ganancia, tenemos por diferencia 476.000 menos los 391.000, nos da un total de 84.659,60. El inmueble número 4 realiza una cesión de un boleto de compra-venta sin posesión. En agosto 2021 abonó 100.000 pesos y ante la imposibilidad de poder cancelar el saldo total lo transfiere en diciembre de 2022 en 120.000 pesos. Tenemos el valor actualizado a diciembre y tenemos el coeficiente de enero del 2022 a diciembre de 2022. Vamos al valor de la acción de derecho sobre el inmueble, son 120.000 pesos. Vamos a calcular el costo de venta. Tenemos el precio de adquisición, los 109.500 pesos, que es el importe actualizado al 12 del 2021, por el coeficiente 1,056, nos da un total de 115.632 pesos. No deduce amortizaciones acumuladas. Valor residual del inmueble, 115.632. Vamos a calcular la ganancia, el resultado de la venta del inmueble, son los 120.000 menos los 115.632, da un total de 4.368. Determinación del impuesto cedular, y ahí le cedo la palabra al contador. Bueno. Determinación del... Sí, sí, contador. Sí, perdón, estaba con La determinación del... Sí. Determinación del impuesto cedular por la enajenación. Estamos parados en el periodo 2022, ¿está bien? Para ubicarnos en el eje temporal. Y en ese año vendí dos inmuebles, el inmueble 3 y el inmueble 4. En ambos casos me dio utilidad. El inmueble 3 generó una utilidad de 84.659, ¿sí? El inmueble 4 generó una utilidad de 4.368, ¿está bien? Es decir, que el total de mi base imponible es 89.027. Obviamente que, como es un impuesto de ejercicio, voy a trasladar el quebranto generado, específico, pero quebranto al fin, generado en el periodo anterior, nada más que este valor va a ser actualizado, ¿sí?, conforme al coeficiente de actualización del IPC que dice la norma, y esto transforma los 32.108 en los 36.057, y tengo una base imponible sujeta a impuesto, cedular por supuesto, de 52.970. ¿Cuál es la alícuota que grava el artículo 99 de impuesto a las ganancias a este tipo de operaciones? Es el 15%, con lo cual el impuesto cedular determinado a pagar para este ejercicio son 7.945,55. Este sería un poco el resumen, y se ha tratado de plantear en este mini caso o casos especiales, distintas situaciones de inmuebles que podrían generar controversia a los fines de que ustedes tengan por ahí una mayor amplitud de variantes en cuanto a la determinación del impuesto de venta de inmuebles, que es un impuesto cedular, y obviamente, por imperio de la ley, renta de segunda categoría. ¿Está bien? Gerardo, no sé si existen preguntas en el chat como para responder antes del cierre. No hay pregunta, contador. Llegamos. Perfecto, No hay pregunta. buenísimo. Bueno,
Bueno, Si no hay, no sé, tenemos unos minutitos, no sé si hay alguna pregunta. de los Profe, chicos. sí, haciendo referencia a esta categoría que estamos analizando, puede darse también el caso puntual que tengamos quebranto específico y quebranto general de esa categoría también, ¿no es cierto? Sí, sí, se puede dar. Que usted tenga un quebranto general de la imposición global, por ejemplo, de tercera, que le daba el ejemplo de los negocios que no tuvieron un año bajo el efecto de la pandemia, que perdieron, digamos, o tuvieron un quebranto impositivo, y puede tener un resultado positivo porque la venta de un inmueble, ¿no es cierto? Que lo materializaron para financiar el negocio, por ejemplo. Ahí tendrá un quebranto general, un impuesto específico o cedular de venta de inmuebles, y tendrá, por ejemplo, un quebranto específico por la venta de acciones, por ejemplo. Ahí tendrá que buscar de armar las compensaciones y demás, ¿no es cierto? Pero bueno, sí se puede dar perfectamente en las variantes del negocio que concurran en un contribuyente resultados positivos o quebrantos para su compensación. Ahí les recuerdo, revise bien el práctico, creo que era el 4, donde se habla de compensaciones, tiene cómo juega la compensación en la renta global y del impuesto específico. Eso que está muy claro y me parece que está armado en un cuadro bastante didáctico, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No, por favor. Muy bien, Gerardo, si no existen preguntas que... No, Profe, yo tengo una consulta con el inmueble 4. sí. ¿Por qué toma el valor actualizado para calcular el costo de venta y no toma el de adquisición, los 100.000, y lo multiplica por el coeficiente que va de enero a diciembre? Ah, porque es de enero 2022, ¿verdad? Claro, exacto, claro. Usted lo tiene, como usted lo compró en el año pasado, en agosto del 21, fíjese que el planteo le dice, mira, hasta diciembre del 21, usted lo compró a 100, pero a diciembre del 21 ya valía 109.500. O sea, ya le da el dato de actualizado al inicio, si usted quiere. Ah, Como lo bien. vende, ¿sí? Como lo vende con posterioridad, el planteo dice que lo vende en diciembre del 22, le da el IPC de enero a diciembre, que es 1,056. En realidad está actualizando hasta el momento en que se produce la venta de este, digamos, de este derecho, porque en verdad está vendiendo un boleto sin posesión. Esto ocurre mucho en los fideicomisos, ¿no es cierto? Que se venden derechos de un edificio que no está construido, por eso no hay posesión, porque no puede poseer algo que todavía no está construido. Pero en la venta de pozos se da mucho esto, que usted compra un derecho a un departamento X que no está construido y inmediatamente lo puede vender perfectamente a un tercero, ¿sí? Sí. Eso antes no estaba grabado. Antes de la 27430 esas operaciones estaban, decíamos nosotros, no verifica el hecho imponible. Y había muchísimas operaciones inmobiliarias de este tipo que se vendían derechos de un fideicomiso que no pagaban impuestos. El legislador de la reforma de la 27430 interpreta que esta ganancia es una ganancia cedular, así lo ha diseñado la norma, y que es merecedora de la tributación al 15%. Entonces, esta venta de derechos que se producen a partir de ahora genera esta imposición. Fíjese que si usted hubiese comprado este derecho, este fideicomiso, lo hubiera comprado en noviembre del 2016, y yo se lo cedo a usted ahora, sin posesión, porque el edificio sigue en construcción, yo tributo o no impuesto a las ganancias. La norma me dice que no, porque usted adquirió, porque la norma se aplica para adquisiciones de inmuebles o de derechos, fíjese el artículo 2º, de inmuebles o de derechos que se compren o se adquieran a partir del 1 del 2018. Este derecho fue adquirido antes. Si yo lo vendo ahora, no pago impuesto a las ganancias. ¿Está bien? Sigue la misma lógica, ¿no? Gracias, profe. Muy bien. Bueno, gracias a usted que me permitió hacer una aclaración adicional. Bueno, Gerardo, estamos en tiempo, me parece, y nos vamos despidiendo. Bueno, contador. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención, por la participación también. Ha sido muy valiosa, que nos permitió explayarnos en algunos temas, así que nos estamos encontrando en el próximo práctico.
Gracias, Hasta profe. luego. Buenas noches. Gracias. Hasta Hasta luego. Gracias, contadores. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. El chat para las preguntas. Si quedaron dudas, saludos. Eso porque está pendiente de lo que tenemos que tomar, ¿no?